esta conferencia tras la sesión del Consejo de Ministros. Es el Premier Salvador del Solar quien da inicio a esta conferencia. Escuchemos. Después de un tiempo en que nos vimos impedidos, ya lo va a comentar con mayor detalle el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, que nos vimos impedidos de hacer publicidad como el Estado peruano necesitaba, incluso en el ámbito internacional. Estamos relanzando una campaña para posicionar a nuestro país como el destino de excelencia turística mundial que es. Y al respecto, el ministro Edgar Vázquez nos va no solamente a comentar esta estrategia, sino que entiendo, si podemos apagar las luces, que podemos compartir este video de relanzamiento del Perú hacia el mundo como destino turístico de nivel mundial. Luces, por favor. Las luces, por favor. En estos momentos se viene proyectando un video en el cual se hace un relanzamiento de la campaña para promocionar el turismo en el Perú, en el extranjero, campaña del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esto se da en presencia del ministro Edgar Vázquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien acompaña al presidente del Consejo de Ministros, Salvador. Buenas tardes con todos, muchas gracias, Premier, del Solar. colegas. En estos momentos es el ministro Vázquez quien va a dar declaraciones respecto al lanzamiento de esta campaña. Nos hace romper el silencio comunicacional del Perú de manera internacional. Como ha sido mencionado, desde junio del año pasado, de manera lamentable, el Estado peruano ha estado impedido de comunicar, tanto interna como externamente. Sin embargo, eso por supuesto conlleva unos costos, eso por supuesto conlleva a una parálisis en los procesos de inversión que necesitamos romper con prontitud para poder poner a la altura de las circunstancias al Perú como un destino importante a escala global. Ustedes saben que a través de PROMPERÚ nosotros somos los encargados de la promoción del comercio exterior, el turismo, las inversiones y la imagen país. Dentro de ello, en los últimos años hemos logrado posicionar de una manera exitosa a la marca Perú, que es un caso ejemplo emblemático a escala global y que por supuesto ha conllevado como un paraguas al resto de realizaciones que hemos venido efectuando en los últimos años. En ese sentido, esta parálisis mediática internacional que hemos tenido, por ejemplo, generó que hayamos dejado de invertir tanto en promoción interna como externa en comunicaciones cerca de 30 millones de soles. Y ha generado que, por ejemplo, este primer trimestre de este año, nuestro turismo receptivo haya crecido alrededor de 2% frente al 18% que creció en similar periodo del año pasado. Eso es algo que el día de hoy estamos rompiendo, ese silencio comunicacional internacional lo estamos dejando de lado a través de esta campaña que estamos iniciando y que ya tiene unos primeros resultados, porque hemos tenido una marcha blanca en América Latina, básicamente en México, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, en donde solamente en los primeros 6 días de difusión de este video hemos logrado 600.000 visitas, ha permitido más de 200% de crecimiento de las visitas en el Facebook, en las redes de la marca país y ha permitido un crecimiento de más de 50% de los seguidores también de las redes de la marca país. Esta campaña está diseñada para poder lanzarse en los siguientes días en el mercado de Estados Unidos, que es uno de los mercados más importantes de emisión de turistas receptivos para el Perú, con un alto nivel de gasto cada vez que hay visitas y un mayor número de días de estadía cuando llegan al Perú. Nosotros esperamos con esta campaña, en ese sentido, señor Premier, poder atender a que este gobierno le ha puesto una prioridad muy importante al sector turismo como un instrumento claro y contundente para el desarrollo del país, sobre todo en las regiones, en donde está más del 90% de los recursos turísticos a escala nacional. Para esto, nosotros, por supuesto,
Hemos diseñado una serie de estrategias. Las estrategias comunicacionales son muy importantes y esta dirigida al mercado de Estados Unidos esperamos que nos permita un crecimiento de más de 10% este año en el turismo receptivo desde dicho país, lo que va a representar el arribo de más de 700.000 ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, al Perú en lo que pronosticamos para este año. Así que creo que son datos muy importantes que queríamos compartir con ustedes y por supuesto poder visualizar el video de la campaña. Ahora sí, la tercera va la vencida. Hey. Hello. How you doing? Hi. Hey, guys. Hey, how are you? Nice family. How you doing? Fine. What's your name? John. I'm Tia. Steve. And Corey. Where you from? I'm from New York. Where are you heading to? We're going to Charlotte. Do you mind if I ask you a couple of questions? I won't take much of your time. Sure. Come on, sit down. Have you ever had the feeling that something was missing? Like when you leave your house in the morning and you feel like there's something you're forgetting. That feeling that there's something more that you should be doing. Somewhere else you should be. And you have to do something, but you never know exactly what. Have you ever felt that? Yeah. Maybe. Yeah. If I told you there's a place where you will find the answers to these questions, where you will find yourself surrounded by mountains, jungles, and the ocean, would you like to go? Yes. Okay. Of course. Open the suitcase. Come on, I don't bite. There you go. This luggage is now yours. Send a fascinating trip to Peru. too. Wait. Are you kidding? Is this a joke? No. Congratulations. You're going to Peru. Seriously? I want a trip to Peru. To Peru. It's crazy, man. Oh my God. Este ha sido el video de la nueva campaña de la marca Solo para Perú, terminar, presentado por esta campaña que el su marcha Ministerio blanca de Comercio se Exterior y inició en Turismo. América Latina, pero que en los siguientes días va a dirigirse a su marcado objetivo, que es Estados Unidos. Lo que espera es poder tener un impacto que supere los 9 millones de vistas en los primeros días. Eso es un impacto muy significativo y por supuesto va a apalancar una serie de campañas promocionales en el mercado norteamericano basados en la maleta y finalmente señalando el mensaje contundente que estoy seguro todos nosotros estamos seguros y que es cierto y que compartimos, que el Perú es el país más rico del mundo, tenemos que sentirnos orgullosos de eso y tenemos que trabajar para que no solamente sea una cuestión de un eslogan, sino que sea en beneficio de todos y cada uno de los peruanos. Gracias, Premier. Muchas gracias, ministro. Felicitaciones a todo el equipo del MINCETUR y de Marca Perú por volver a posicionar a nuestro país donde corresponde como una referencia mundial y un claro referente latinoamericano del turismo, para que recuperemos el lugar que nos corresponde y hagamos al bicentenario de nuestro país esa referencia, ese lugar que el mundo quiere visitar. Es para ese país que estamos trabajando, es para ese país del bicentenario que estamos impulsando, como sabemos, una reforma política que nos ofrezca a los peruanos, especialmente a los más jóvenes, una manera de hacer política distinta, donde respondamos al enorme desafío de nuestro tiempo, que es recuperar la confianza que los peruanos hemos perdido en la política.
Es por eso que, como es de público debate en este momento, el día de ayer fuimos acompañando al presidente de la República para exigir que una reforma de la relevancia de la reforma política, partiendo de esta primera iniciativa de reforma constitucional respecto a modificar las reglas de la inmunidad que tienen tanto que ver con la pérdida de confianza de los ciudadanos en la política, se haga realidad a través de un debate profundo, a través de un debate serio, donde se expongan diferentes ideas. No tiene, lo repito porque parece que no quedó del todo claro, no tiene que aprobarse la propuesta que el Ejecutivo alcanzó, pero lo que tenemos que mostrarle a la ciudadanía es que queremos discutir seriamente diferentes opciones y que no vamos a dejar las cosas como están. Las cosas tienen que cambiar porque nuestro país merece cambiar. Entonces, invocamos nuevamente a que el tema de la inmunidad se discuta, a que escuchemos las voces de diferentes parlamentarios, a que esto trascienda el ámbito de la Comisión de Constitución y que los peruanos podamos ser testigos de una discusión que cambie las reglas para que tengamos mayor confianza en nuestra política. Es un desafío a todos, no solamente al Congreso, un desafío a todos los que estamos interviniendo en política y a todos los peruanos. Quedamos a disposición de la prensa para las preguntas que tengamos pendientes. Muchas gracias, señor Premier. En primer lugar, Tanu Simons, de TV Perú. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú. Premier, ¿cómo toma el Ejecutivo las reacciones del Congreso tras lo ocurrido ayer, teniendo en cuenta que algunos han pedido reconsiderar el voto en la comisión respecto a la primera propuesta de reforma política, y lo segundo, sobre una propuesta del propio Congreso de parte de la bancada de Fuerza Popular a una alternativa para variar el tema de la inmunidad parlamentaria? Consideramos que todas las sugerencias son bienvenidas, todas las iniciativas que permitan revisar reglas que en este momento han acabado con la confianza de los peruanos en la política deben ser discutidas, no archivadas. Nosotros no queremos imponer ninguna idea en particular. Sí, hemos hecho nuestra, básicamente, con algunos cambios, la propuesta de la Comisión de Alto Nivel, pero para someterla a debate y a discusión para todos los peruanos, no para someterla a un archivamiento exprés. Esto no se puede archivar sin que discutamos. Estamos aquí para cambiar las cosas, no para dejarlas como están. Sabemos que en el Parlamento hay diferentes iniciativas y diferentes ideas. Tenemos que escucharlas, las tenemos que escuchar todos los peruanos. Trabajemos entonces para recuperar esa confianza y discutamos a profundidad reformas de la relevancia del cambio de las reglas de la inmunidad, que, como ha dicho claramente el presidente, no puede ser que sigan significando para todos los peruanos impunidad. Cambiemos esas reglas para que sean claras y recuperemos la confianza perdida. Ahora es el turno de Jorge Bayón, de Canal N. Sí, ¿qué tal, ministro? Muy buenas tardes. Yo quería hacer la pregunta a usted, ministro Salvador del Solar, respecto a este proyecto que se presentó horas después de su presencia junto con el presidente de la República en el Congreso, referido al tema de la cuestión de confianza, que ahora tendría que, bueno, para los entendidos, usted pedir permiso a todo el gabinete para presentar una cuestión de confianza, y sobre la reelección inmediata del presidente de la República, si es que anteriormente ya ha cumplido con este papel. Ese en primer lugar. En segundo lugar, el tema referido a los peajes. Esta semana hubo Consejo Municipal, se ha sentado una posición en torno a los peajes debido al escándalo originado por OAS y los actos de corrupción. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno en torno a este tema? ¿Se deben respetar los contratos? ¿Se deberían revisar? ¿Comparten la posición del municipio? Para el ministro de Comercio Exterior y Turismo, la presidenta de CONFIEP ha expresado, digamos, su deseo de que el gobierno pudiera promover o darle un impulso a la inversión privada. Según ella, considera que no se está haciendo esto. ¿Hay alguna manera de revertir esta percepción? En todo caso, ¿qué se está haciendo desde el gobierno, desde la cartera respectiva para esto? Y en último punto también referido al sector, la quinoa española, la eventual importación de quinoa española. ¿Hay medidas que se van a tomar para evitar perjudicar a los productores de quinoa nacionales? Eso es todo. Gracias. Gracias.
El Ejecutivo ha hecho un esfuerzo serio convocando a una comisión de alto nivel que ha venido trabajando estos temas durante años y que además durante 60 días se reunió con todas las fuerzas políticas, con la sociedad civil, con especialistas, para recoger incluso iniciativas que ya existían en el Parlamento. Un trabajo serio, un trabajo consensuado en el tiempo, un trabajo integral, sistemático, orgánico, que luego ha sido presentado por el Ejecutivo al Poder Legislativo. Es con esa seriedad que consideramos que deben presentarse las propuestas. No obstante, si hubiera propuestas adicionales en el Legislativo que deben ser discutidas, por supuesto que deben serlo. Y lo que tenemos los peruanos que escuchar, lo que nos merecemos escuchar, son los argumentos a favor y en contra. Que discutamos, si se quiere modificar las reglas de los pedidos de confianza, escuchemos los argumentos a favor y en contra. Nosotros no estamos aquí para imponer ninguna idea, para imponer ninguna iniciativa. Lo que estamos aquí, sin embargo, es para respaldar la necesidad urgente de que nuestro país reforme la política, reforme las reglas bajo las que se constituyen los partidos políticos, las reglas de las elecciones. Tenemos que ofrecerle algo mejor a los peruanos. Ese es nuestro desafío para el Bicentenario. Discutamos todas las opciones. Las que el Ejecutivo presentó tienen la solidez de un trabajo serio detrás. Discutamos todas las demás. No hay solidez, por lo menos en este planteamiento que se ha postulado. Se le consulta en estos momentos Que la sobre discusión, las que la discusión y los propuestas argumentos que planteadas acompañen o por el critiquen Congreso demuestren la respecto solidez de cada idea. Todas la las cuestión de ideas son confianza. bienvenidas. Nosotras, por nuestra parte, hicimos el esfuerzo de que se trate del trabajo más serio posible. Antes de pasar ese tema, si me permite, la palabra al ministro de Justicia. Sí. Acudiría a una primera respuesta en sentido inverso. ¿Estamos los peruanos conformes con el actual debilitamiento de nuestras instituciones? ¿Estamos conformes los peruanos con la pérdida de legitimidad de parte de nuestra representación política? La respuesta es no. Y es en ese contexto que autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, tenemos que sentirnos involucrados en la llamada reforma política. Y así lo hemos entendido en la reunión que convocó el señor Presidente de la República a los voceros de las 10 bancadas con representación en el Parlamento de la República. El día de ayer, después de haber acudido al Congreso de la República, tanto el Premier como el señor Presidente y mi persona, a mediodía se ha presentado un proyecto de ley, efectivamente, suscrito por parlamentarios de Fuerza Popular, que tiene 3 componentes. Uno, relacionado a darle enmarcación legal no constitucional al número de congresistas. Lo segundo, la no reelección. Y lo tercero, a la cuestión de, a la censura. Al primer aspecto, esto ya está regulado en la propuesta de reforma constitucional denominada de gobernabilidad y relaciones poder ejecutivo y legislativo planteada por el Gobierno. A efecto de ello, debemos entender de que se está sesgando, porque la propuesta del Ejecutivo es integral y acá se está limitando meramente a uno o 2 aspectos. El segundo tema no deja de despertarnos cierta suspicacia, porque al parecer por ciertos sectores hay algún nivel de timidez o reparo a la posibilidad de que el presidente pueda proponerse a una reelección. El presidente ha sido reiterativo en la respuesta y bastante contundente. No habrá reelección. Y más aún, en la reunión que se tuvo con los voceros, dejó abierta la posibilidad de que se pudiera proponer una regulación que exprese justamente eso, de que no va a ir a ninguna reelección. Y el tercer aspecto sí nos despierta algún nivel de preocupación, porque ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado a este respecto. Cuando hay la negativa de una cuestión de confianza o prospera una cuestión de censura, la posibilidad de recomposición del gabinete puede considerar aparte de los ministros. Sin embargo, en la propuesta se está proponiendo algo diferente a lo ya propuesto por el Tribunal Constitucional, lo que en cierta forma está contraviniendo no solamente con la propuesta del Ejecutivo, sino con la argumentación jurídica que en su momento ya ha manifestado el Tribunal Constitucional. De tal suerte que la situación actual obviamente tiene que motivar mayor seriedad, responsabilidad y sobre todo prudencia en el tipo de iniciativas que estén proponiendo. En cuanto a la pregunta sobre los peajes, es importante que notemos que no es una pregunta aislada del tema del que estamos hablando. O sea, si estamos en esta penosa situación de los peajes, es precisamente porque se trata de un síntoma grave más de la necesidad de reformar la política, de la necesidad de que reformemos el financiamiento de los partidos políticos, de que se trate de partidos políticos fuertes. Partidos débiles, normas poco claras para el financiamiento son las que han permitido que estemos viviendo estas situaciones lamentables.
Se trata de algo que se ve en el ámbito municipal y que creo que el alcalde de Lima ha tratado de manejar con la mayor responsabilidad y prudencia. Resolver ese difícil problema, revisar los contratos y al mismo tiempo dar las señales que tenemos que dar de estabilidad para la inversión, de que somos un país que respeta el Estado de Derecho, es el difícil camino que tenemos que recorrer por la falta de credibilidad en la que ha caído nuestra política. Es por eso que no estamos hablando de una reforma cualquiera cuando hablamos de la reforma política. Es por eso que no estamos hablando de una iniciativa cualquiera cuando hablamos del tema de la inmunidad. Acabamos de ver lo que ha pasado con el excongresista Donaire. Sabemos, porque ha sido a mes público, que desde el año 95 para aquí, más de 109 o 110 pedidos de la Corte Suprema hacia el Congreso para levantamiento de inmunidad han sido atendidos solamente en 10 casos, menos del 10%. Cuando vemos que congresistas se convierten en prófugos de la justicia, cuando vemos que el Congreso no tiene la celeridad del caso para revisar estos temas que no son políticos, que son temas de la justicia, que son temas penales, ¿tiene sentido que la ciudadanía reclame un cambio en las reglas que regulan la inmunidad? Tiene todo el sentido. ¿Estamos pidiendo en el Ejecutivo eliminar la inmunidad, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Colombia, en Panamá, en Honduras? No. No estamos pidiendo eliminar la inmunidad, que no se confunda la gente. Estamos pidiendo cambiar las normas para que la inmunidad de los parlamentarios sea revisada por otra entidad, por la Corte Suprema. Que la Corte Suprema decida si tiene sentido levantar la inmunidad y llevar a proceso o llevar a arresto. Es decir, los congresistas no quedarían desprotegidos, solo que no serían ellos mismos quienes decidan sobre su protección. Sobre las preguntas, yo quiero acá señalar con bastante claridad, lo ha expresado el presidente Martín Vizcarra y todo el gabinete, estoy seguro que concuerda conmigo. El gobierno, por supuesto, que busca promover la inversión privada, también está buscando ser más eficiente en la inversión pública, porque son elementos sumamente necesarios para asegurar un correcto desenvolvimiento de la economía peruana. Es importante tomar en contexto que el Perú en estos momentos es una de las economías más estables, no solamente en América Latina, sino a escala global, que tiene fundamentos económicos que nos llevan a tener en estos momentos ser uno de los 3 únicos países en América Latina que tiene grado de inversión. Que en el año 2018 crecimos en un 4%, cuando la economía latinoamericana estuvo casi recesada. Que en los últimos años siempre hemos crecido en por lo menos 2 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano. Que tenemos el ratio de inflación más bajo, las reservas internacionales más altas y una estabilidad de nuestra deuda pública que nos hacen un país estable. Somos un país que respeta la regla de juego y da igualdad de oportunidades para la inversión nacional y la inversión internacional. Y somos además un país altamente integrado al mundo debido a 19 acuerdos de libre comercio que tenemos vigentes. En ese sentido, este gobierno no solamente va a seguir promoviendo las inversiones responsables, sostenibles de la inversión nacional y de la inversión internacional, sino que también, como corresponde, debe atender a otros elementos de la sociedad peruana y en sus necesidades y, por supuesto, buscando que siempre la economía nacional pueda seguir desenvolviéndose apropiadamente. En ese sentido, todas las garantías de que el gobierno siempre va a estar buscando alentar las inversiones, por supuesto, siempre en el marco del respeto de las leyes, del respeto, por supuesto, a las distintas comunidades y a la sociedad peruana. Con relación a las importaciones de quinoa, también es importante aquí poner en contexto que el Perú es el principal exportador mundial de quinoa. Somos, junto con Bolivia, los mayores productores globales. Es decir, eso es la realidad y tenemos que sentirnos orgullosos de que los productores peruanos, sobre todo de nuestros Andes, han mantenido las costumbres ancestrales y la genética de un producto de alta calidad. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, nosotros hemos lanzado, ustedes saben, desde mediados del año pasado, una campaña muy agresiva de promoción de los superalimentos peruanos a través de la marca de los Superfood Perú. Y la quinoa es un actor fundamental dentro de esa estrategia. No solamente buscando que se incremente el número de mercados a los que llega nuestro producto, sino también buscando que cada vez más pequeños productores, sobre todo de los Andes peruanos, puedan asociarse, puedan seguir mejorando la calidad y estándar del producto y puedan empezar a llegar directamente a los mercados internacionales. En el Ministerio
hemos lanzado, por ejemplo, en apoyo a los productores de la quinoa de Puno, que es la quinoa de mayor calidad que existe a nivel nacional, la marca Inoca, buscando que apoyar a más de 120 pequeños productores de la quinoa para poder enlazarlos directamente junto con un trabajo organizado con PROMPERÚ y las oficinas comerciales del Perú en el exterior para que participen en ferias internacionales. Este año ha habido una gran participación, por ejemplo, en la feria BioFach en Alemania, que es la más importante feria a nivel global en cuanto a productos orgánicos, y la quinoa peruana ha sido un actor fundamental. Así que desde el gobierno vamos a seguir alentando a los productores de quinoa peruana, no solamente para su consumo nacional, sino para que siga brillando como corresponde a escala global. Solamente para añadir que independientemente de los esfuerzos del gobierno por seguir alentando la inversión, dos aspectos fundamentales para que incrementemos la inversión más allá de lo que hemos logrado son precisamente las reformas institucionales. Cuando revisamos los rankings mundiales del Foro Económico Mundial, nos va muy bien cuando analizamos la macroeconomía. Donde se señala que está nuestro mayor techo para progresar es precisamente en las reformas institucionales. Es la reforma de la justicia, es la reforma política la que en el mediano y largo plazo nos ayudarán a atraer muchísima más inversión. Es el turno ahora de Álvaro Tapia, de Exitosa. Premier, ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Exitosa. Mi primera pregunta era acerca pues, de que en qué momento sería el propicio para el Ejecutivo plantear una cuestión de confianza por los proyectos de la reforma política. Hemos visto las diferentes discrepancias que el día de ayer ha suscitado precisamente la visita del presidente de la República, Martín Vizcarra. La segunda pregunta pues, sería también para el ministro de Justicia, si es que se va a presentar un nuevo proyecto legislativo para el tema de inmunidad parlamentaria. En ese sentido, pues sabemos que el Congreso de la República ha mencionado en cuanto a la Comisión de Constitución que se va a plantear la reforma del reglamento en el artículo 16. No basta con esa, se podría decir, reglamento, modificar este reglamento. La tercera pregunta va para la ministra Paola Bustamante. Ministra, ¿qué quiso decir en realidad con el tema de la movilización de los programas sociales? ¿Se ha tergiversado de repente sus declaraciones en ese sentido para apoyar la reforma política? Y finalmente para el ministro de Comercio, Edgar Vázquez, ¿cómo afectaría a nuestro país esta guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos? Gracias. Gracias. El gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza y sin embargo sí hay una cuestión de confianza sobre la mesa, y es la cuestión de confianza de los peruanos hacia la política. Esa es la cuestión de confianza sobre la que tenemos que conversar. Hemos perdido la confianza en la política. La única manera de recuperarla es con señales claras de que queremos ofrecer mayor institucionalidad, mayor transparencia. En el caso de la inmunidad, hay una oportunidad enorme para decir no queremos más impunidad dentro del Congreso, no queremos más impunidad en la política. Esa es la confianza que tenemos que recuperar. La cuestión de confianza no es una potestad discrecional del presidente, está plasmado en la Constitución y lo sabemos perfectamente. Cuando hay dos negativas queda la disposición de que el presidente pueda hacer uso de una situación, de una circunstancia límite. Cuando el presidente ha acudido en primera instancia a plantear las reformas y en segunda instancia acompañando a su premier y a su ministro de Justicia, en absoluto ha tenido detrás de ello esta determinación. Obviamente, si existe una circunstancia jurídica plasmada en la Constitución, la pregunta sería, ¿cuál es el momento? El momento lo dirá, y es un momento político indeterminado. Respecto al segundo tema, planteamos una reforma constitucional y la respuesta, que significa un avance, porque se ha acordado, entiendo yo, al interior de la Comisión de Constitución plantear una modificación al reglamento del Congreso, cuando el jueves pasado se mandó al archivo y quedó todo prácticamente sin ninguna noción mínima de avance. Nos parece positivo, un avance, estamos evaluándolo. Sin embargo, decirle la diferencia sustantiva entre una modificación legal y constitucional es que esta última tendría el carácter casi de inmutable, es decir, tendría mayor perdurabilidad en el tiempo, porque inclusive hasta sus propios procedimientos de corrección son complejos, 2 legislaturas. En cambio, modificar un reglamento tiene el carácter como si fuera una ley ordinaria. Cualquier parlamento puede cambiarla cuantas veces lo considere y no nos daría garantía y menos estabilidad jurídica. Y el tema de fondo es, ¿cuánto de significado profundo tiene la inmunidad? La respuesta es
el contexto en el cual se venía aplicando hasta la fecha. Hoy día se confunde con mucha facilidad con impunidad. ¿Queremos impunidad en la clase política? ¿O en estos momentos de desconcierto que se vive respecto a la aplicación de la justicia, es que está generando ante la opinión pública incertidumbre? Y justamente, tratando de reforzar la Constitución, tratando de reforzar la institucionalidad, tratando de reforzar democracia, es que el Ejecutivo está planteando esta iniciativa justamente mirando a un país diferente en el cual esperamos que todos nos sintamos comprometidos. Buenas tardes. Atendiendo a la pregunta que usted hace, efectivamente, no solo se ha tergiversado la declaración que hice el día de ayer, en ningún momento, y rechazo las afirmaciones vertidas sobre una convocatoria a una movilización a usuarios de programas sociales o a programas sociales haciendo uso político, ¿sí?, de los programas sociales o de sus usuarios. Totalmente rechazo esa afirmación y lamento que algunos congresistas, tomando en cuenta lo que se señaló, esa mala información, hayan continuado repitiéndolo. Quienes me conocen saben que esta es la segunda oportunidad que tengo de ser ministra de Desarrollo e Inclusión Social y la bandera que hemos levantado permanentemente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el no uso político de programas sociales ni de sus usuarios. En su momento emitimos una resolución ministerial aclarándolo y además poniéndonos a disposición de otros actores como la Defensoría del Pueblo para que en el caso exista algún servidor del ministerio haga la denuncia respectiva. Es un tema antiético y que efectivamente incurriría en un abuso de autoridad. Por lo tanto, me permite aclarar la pregunta que usted hace porque se ha tergiversado absolutamente mis declaraciones. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, ya desde el año pasado China y Estados Unidos han estado enfrascados en un enfrentamiento comercial. Lejos de disiparse, que era lo que todas las economías globales, en cada uno de los foros en los que nos encontramos, yo acabo de regresar la semana pasada de la reunión de ministros de comercio de APEC, 21 ministros de comercio del Asia-Pacífico en un escenario global de relevancia. Todos con mucha preocupación porque, como mencionaba, lejos de disiparse, lamentablemente en las últimas semanas esa tensión se ha atizado, se ha incrementado. Eso, por supuesto, que tiene una serie de posibilidades de impacto. Ustedes saben que lo más directo que ha ocasionado es una reducción en las expectativas de crecimiento de la economía china, que ha generado a su vez una reducción de las expectativas de compra de minerales, materializándose en una reducción de las cotizaciones internacionales. Y Perú, por supuesto, tiene dentro de su canasta exportadora un importante componente de minerales que han visto en los últimos meses del año pasado y primeros de este una afectación en ese sentido. Nuestros volúmenes de exportación siguen creciendo, sin embargo, los precios de los minerales han venido en decremento. A la par, estamos viendo que por el lado de nuestras exportaciones con valor agregado, las exportaciones no tradicionales, estas siguen sólidas, siguen fuertes, siguen en una senda de crecimiento que se ha manifestado todavía también en el primer trimestre de este año con un crecimiento que supera el 7% de nuestras exportaciones no tradicionales. Eso es importante. ¿Por qué? Porque refleja precisamente lo que hace un par de días importantes organismos internacionales acaban de señalar. El Perú es una de las economías, no solamente en América Latina, sino a nivel global, que están mejor preparadas para poder sobrellevar cualquier disputa comercial entre ambos países que pueda desencadenar en una posible depresión de la economía global. En ese sentido, creo yo, como había mencionado en mi anterior respuesta, el hecho de que el Perú tenga una macroeconomía sólida, el hecho de que el Perú sea una economía altamente integrada debido a sus acuerdos de libre comercio, el hecho de que el Perú sea una economía estable, son elementos que nos garantizan que podamos sobrellevar cualquier tensión adicional que pueda existir. Sin embargo, lo que siempre menciono es que alentamos tanto a nuestros socios comerciales, Estados Unidos como China, que no por nada son la primera y la segunda economía en el mundo y también son el primer y segundo socio comercial del Perú, a que puedan llevar adelante la resolución de esta disputa de manera cooperativa, de tal manera que se pueda disipar en el muy corto plazo cualquier ensombrecimiento mayor sobre la economía global. Finalmente, Carlos Medina, de Radioprogramas del Perú.
Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Estamos en vivo para RPP Noticias. ¿Es posible una nueva reunión del presidente Vizcarra con los voceros de las bancadas, como lo ha planteado hoy el congresista Jorge del Castillo? Tanto en el ámbito de la reforma política como en diferentes ámbitos de la actividad, somos un gobierno comprometido con el diálogo. Nunca hemos dejado de estarlo. De hecho, fuimos nosotros quienes convocamos a este diálogo reciente, que lamentablemente fue seguido por el archivamiento inmediato de una primera propuesta de reforma constitucional, como en el caso de la inmunidad. Vamos a permanecer siempre dispuestos a dialogar. Y si vamos a dialogar nuevamente, tenemos que hacerlo de una manera distinta. Es decir, no podemos repetir un ejercicio de diálogo que inmediatamente después tuvo una manifestación en sentido totalmente contrario. Siempre estamos dispuestos al diálogo. Si lo vamos a hacer, pongámonos objetivos claros. Y los objetivos no son los objetivos que persigue el Poder Ejecutivo, son los objetivos que el país nos reclama, los objetivos de ofrecer cambios de verdad, cambios constitucionales y cambios en las reglas que nos permitan llegar al Bicentenario como un país con instituciones políticas sólidas, con instituciones políticas capaces de generar la confianza que hemos perdido en los últimos años, pero que tenemos siempre la oportunidad de recuperar. Muchas gracias, señor Premier. Señores ministros, la conferencia ha De terminado. esta manera culmina la conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien ha dicho que no se ha planteado una cuestión de confianza y que es una oportunidad la inmunidad parlamentaria para continuar con las reformas políticas. Adelante, estudios. Gracias, Anus, por estos detalles. Ponemos punto final a esta transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Perú Noticias. Continúen en sintonía de nuestra programación habitual. Permiso, buenas tardes.